Vamos a ver cómo podemos combinar dos criterios utilizados, uno en la música para cine y otro en la música de jazz. En la música para cine utilizamos mucho este criterio de no relación armónica, sino un criterio subsidiario de ella, que es una relación interválica. Y por el otro lado, el color del jazz, que está muy asociado a notas más extremas o por fuera de la tonalidad, para generar estas armonías tan interesantes, intensas y completas. Vamos a comenzar en Do mayor, construyendo la interválica que habíamos mencionado, pasando solamente por acordes mayores para luego incrementar el nivel de complejidad. Estamos en Do mayor, como verás en el teclado, Do, Mi, Sol. De acá vamos a saltar una tercera mayor hacia arriba, es decir, vamos a ir a un Mi mayor. Mi, Sol sostenido y Si. De acá vamos a bajar una tercera menor para movernos al Re bemol mayor o Do sostenido mayor. Y desde acá vamos a descender otra tercera menor más para ir al Si bemol mayor o La sostenido mayor. Con lo cual, si nos basamos en la tónica, en la nota raíz, vamos a tener Do, tercera mayor hacia arriba, Mi. Tercera menor hacia abajo, Do sostenido o Re bemol, y bajo otra tercera menor más y llego al Si bemol o La sostenido. ¿Cómo hacer música para cine? Con el método TAR vas a poder crear la música que siempre soñaste. Teoría musical aplicada al cine, producción musical con instrumentos virtuales y narrativa cinematográfica. Accede ahora mismo al link que está en la descripción para obtener un 20% de descuento en el programa Cómo hacer música para cine desde cero. Ya tenemos el primero de los criterios, que es el que utilizamos en la música para cine, con estos acordes a distancia de mediante cromática. La mediante es la tercera nota de la escala. Si estoy en Do mayor, la primera es la tónica, la segunda es la supertónica, la tercera es la mediante, por eso se utiliza ese término cuando hacemos un salto de tercera, ya sea ascendente o descendente, simplemente porque estamos pensando en este salto de tercera que le da ese tono épico. El criterio utilizado es el de la mediante cromática, porque hacemos un salto de tercera y se llama cromática porque pasamos a un acorde que no pertenece a la escala original, o mejor dicho, a la escala del primero de los acordes que utilizamos. Si estamos en Do mayor y hago un salto de mediante diatónico, debería ir al Mi menor, pero como nosotros queremos darle este color de cine, vamos al Mi mayor, que el Sol sostenido no pertenece a la escala de Do mayor. Y ahí está ese cromatismo del Sol al Sol sostenido. Fíjate que es un criterio mínimo, pero que cambia completamente la perspectiva y el color de lo que estamos escuchando. Do mayor, Mi mayor. Bajo al Re bemol mayor. Otro acorde mayor. Y por último, Si bemol mayor. Si le pusiéramos unas cuerdas, todo esto suena muchísimo más épico naturalmente. Ya naturalmente escuchamos a Hans Zimmer en esa progresión, justamente porque las cuerdas le dan esta epicidad propia de la música para cine, dado que las cuerdas frotadas, sobre todo, son muy utilizadas en la música para películas, pero además lo que estamos escuchando es esta ambivalencia o ambigüedad que existe constantemente en la música cinematográfica, justamente para generar esta expectativa o cierto suspenso en el espectador cuando estamos viendo una película. ¿Cómo lo relacionamos con la música para jazz? Empezamos a agregar notas extrañas. Si tenemos el acorde de Do mayor, a partir de esta nota que es su séptima, ya tengo una nota extraña, y fíjate que esto, que es un acorde Maj 7 o un acorde de séptima mayor, porque del Do al Si natural tenemos una séptima mayor, ya suena a jazz. Y podría trasladar esta misma idea a todos los acordes. Teníamos Do Maj 7, Mi Maj 7, Re bemol Maj 7 y Si bemol Maj 7. Con eso ya sería más que suficiente, pero vamos un paso más allá. Sigamos pensando en números impares. Primera, tercera, quinta, séptima. Que viene después la novena. Y acá va a sonar todavía más interesante. Porque incluso, fíjate que si yo dejo las disonancias sueltas, Do y Re o Do y Si,
suenan muy crujientes, muy chocantes, tensas, justamente porque son disonancias. Pero al encontrarse suavizadas por el resto de las notas, tengo un acorde que suena completo y tenso, pero a la vez con muchísimo color. Entonces traslado otra vez esta misma idea al resto de los acordes. Do 9, Mi 9, Re bemol 9 y Si bemol 9. ¿Y por qué recomiendo específicamente utilizar el piano para practicar y entender estas cuestiones, independientemente de que seas o no pianista? En el piano, al ser simétrica su construcción de teclas, uno puede ver el acorde mucho más fácilmente. Lo divido en dos manos para que con mi mano izquierda toque la nota tónica de cada acorde, y en la mano derecha voy a construir un acorde de séptima menor. El primero de ellos va a ser un Mi menor 7. Porque fíjate, si a este acorde le agrego el Do por debajo, automáticamente se me forma el acorde de Do 9. Bien, como no me da la mano para hacerlo rápidamente todo el acorde completo, utilizo las dos. Y de paso puedo afianzar este criterio de utilizar un acorde de séptima menor en la mano derecha para ver en realidad que lo que está ocurriendo con esta combinación de notas es que estamos haciendo un acorde híbrido. Algunos le van a llamar policordio, sobre todo cuando se utiliza de esta manera, cuando tenemos un acorde en cada mano. Pero lo que está ocurriendo es que por un lado tengo un acorde mayor y por otro lado se superpone un acorde menor. Y por otro lado se vuelve a superponer un acorde mayor. Si yo subdivido este acorde de Do 9 en tres acordes distintos, voy a tener primero Do mayor, Do mi sol, luego voy a tener Mi menor, Mi sol si, y arriba de todo voy a tener Sol mayor, Sol si re. Bien, esa es otra forma muy interesante de pensar estos acordes, de que yo puedo subdividirlo entre las dos manos para ubicar rápidamente las notas que corresponden a cada uno. Entonces, combinando estos dos criterios, el de la música para cine de las mediantes cromáticas, que dicho sea de paso, paréntesis, se utiliza en toda clase de música, pero es mucho más usual encontrarlo en la música para cine, dado que genera esta ambigüedad que hemos mencionado previamente. Y a la vez le sumamos las notas extrañas al acorde original que nos van a dar ese contexto o esa sonoridad más jazzera, de alguna manera. Lo único que hice en los bajos fue duplicar la tónica en forma de octava para darle esa profundidad cinematográfica que tan interesante resulta. Si llegaste hasta acá y te gustó esta clase de contenido, recordá que puedes suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Cualquier otra cosa que quieras saber al respecto o cualquier otro video de estas características que te interese que hagamos, déjalo escrito debajo en un comentario para que pueda verlo y realizarlo a futuro. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.